nació en Boston el 19 de enero de 1809. Quedó huérfano cuando era muy pequeño, así que fue adoptado por John Allan y su esposa Frances. Y aunque no fue legalmente adoptado, tomó el apellido de su padrastro. Él es Edgar Allan Poe, el maestro del terror. Sí, fue adoptado por un matrimonio aristócrata, pero en 1800 el ser un niño adoptado acarreaba cierto estigma social que lo persiguió durante toda su vida. Pasó sus días en Reino Unido y Richmond, Virginia, y jamás cuestionó la educación que se le fue dada. Durante su estancia en Londres, estudió en uno de los más exclusivos internados de Chelsea. Justo en ese lugar aprendió a escribir en latín y a hablar en francés. Ya desde su adolescencia mostraba interés por la literatura. Escribió un poema a la madre de uno de sus compañeros, To Helen. Para algunos, ella fue su primer gran amor. Conforme iba creciendo, la personalidad de Edgar Allan Poe era tímida, hermética e insegura. Podemos decir que era más bien oscura. Le fascinaba leer historias de terror, donde la mezcla perfecta era lo gótico y lo romántico. Ya en Estados Unidos, ingresó a la Universidad de Virginia, pero fue durante ese tiempo donde desarrolló afición por el juego. Ya nos vamos a poner un poco patológicos en este punto. Edgar Allan Poe fue un ludópata, pero eso no era todo. Además de la afición por el juego, tenía una extrema afición por la bebida. Estas costumbres le dejaron grandes deudas que su padre ya no pudo seguir costeando, así que terminó abandonando sus estudios. En 1827 publicó su primer libro, Tamerlane y otros poemas. Sin embargo, este pasó algo desapercibido. A estas alturas ya no tenía forma de costearse la vida, así que decidió enlistarse como soldado en Boston. En 1829 publicó su segundo libro de poemas, Al-Araf, y por medio de las influencias de su padre, llegó a un cargo en la Academia Militar de West Point. Pero esto no le duraría mucho, ya que solo unos pocos meses después fue expulsado por incumplimiento del deber. Era algo rebelde nuestro maestro del terror. En 1832, justo después de que se publicara su tercer libro, Poemas por Edgar Allan Poe, se mudó a Baltimore. Para 1833 ganó un premio, nada más y nada menos que unos 50 fabulosos dólares por su obra Manuscrito hallado en una botella. Y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero de nombre John Paddington Kennedy, consiguió un puesto como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde publicó varias narraciones y poemas. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más famoso del sur de Estados Unidos. Así es, de todo el país. En 1836, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que solo tenía 13 años. Así es, como escucharon, con su prima, para que luego no anden diciendo que nada más los de Monterrey tienen estas costumbres. Y no conforme con esto, Edgar Allan Poe ya tenía 27 años. Le doblaba la edad. Pero bueno, pequeñeces de la vida. Yo siempre he dicho que viva el amor. Poe se había convertido en un crítico literario, bastante escandaloso y mordaz. Esto le dio cierta reputación en el medio. Siguió escribiendo y publicando. En 1840 publicó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, El escarabajo de oro en 1843, El cuervo y otros poemas en 1845. Esta obra es la más emblemática y la que lo llevó a la cima de su carrera literaria. Él fue el pionero de lo que hoy conocemos como novela policíaca, con su obra Los crímenes de la calle Mauve. Pero, como todo en esta vida, nada dura para siempre.
su esposa Virginia muere en 1847 a causa de tuberculosis. Así es, la misma y cruel enfermedad que mató a su madre. Esto sumió a Poe en una profunda depresión. En sus obras plasmó el dolor que tanto lo acongojaba. En Annabel Lee relata la trágica muerte de una doncella. En Eleonora, un hombre está a punto de contraer matrimonio con su prima. Y en La caja oblonga, un hombre llora la muerte de su amada. ¿Recuerdan que hace unos momentos hablamos de su gusto por la bebida? Pues este incrementó después de la muerte de su esposa y se perdió entre el alcohol y el láudano. Cuenta la historia que nunca quiso acercarse al féretro de su esposa porque quería recordarla como era en vida. Contradictoriamente, él mismo pintó un retrato de Virginia en acuarela, donde su cadáver fue usado como modelo. Un dato un tanto escalofriante. Pero bueno, estamos hablando de Edgar Allan Poe. Posterior a este evento, tuvo varias relaciones con mujeres, pero nunca llegaron a buen término. En 1849 se comprometió con Sarah Elmira Royster y a pesar de que se veía muy feliz, un día simplemente desapareció. Fue encontrado tiempo después, un 3 de octubre del mismo año, tirado en las calles de Baltimore, usando ropas que no eran las suyas y en un completo estado de delirio. Se dice que Joseph Walker, un periodista de Baltimore Sun, lo encontró en una alcantarilla cerca de un pub llamado Gunners Hall. Fue trasladado al Washington College Hospital, donde murió el 7 de octubre de 1849, a las 5 a.m. Tenía 40 años. Jamás pudo dar explicación alguna de dónde estuvo y cómo llegó hasta ahí. Nunca se supo qué había pasado mientras estuvo desaparecido. Durante su estadía en el hospital, estuvo envuelto en alucinaciones, delirios y solo balbuceaba frases incoherentes. Constantemente repetía el nombre de Reynolds y lo llamaba a gritos. La leyenda cuenta que sus últimas palabras fueron: «Señor, ayuda a mi pobre alma». Su muerte está rodeada de misterio y jamás sabremos a ciencia cierta la causa real. La poca historia clínica que surgió a partir de este suceso se perdió, al igual que su certificado de defunción. Lo que se comenta alrededor de su muerte es que falleció por una inflamación cerebral, o frenitis, como se le conocía en esa época. La verdad quedó sepultada junto con su cuerpo. Pero, ¿por qué se considera que Edgar Allan Poe estaba loco? Primero que nada, tenía 2 adicciones: al juego y al alcohol. Esto representaba grandes problemas en sus finanzas y en sus relaciones sociales y personales, aunque se cree que en realidad no era alcohólico, sino que más bien presentaba embriaguez patológica. Esto es un cuadro clínico que se acompaña de agitación psicomotriz y conductas agresivas que se presentan al poco tiempo de consumir alcohol, aunque las cantidades sean pequeñas, cantidades que no llegan a la intoxicación. Estos episodios suelen durar un par de horas y son seguidos por amnesia. Es muy común ver este tipo de condiciones en personas con lesiones cerebrales. Su carácter era demasiado inestable, así que también se cree que pudo haber padecido trastorno bipolar. Tenía tendencia a los estados depresivos, a la soledad y a la desesperanza, y de un momento a otro, si es que consumía alcohol, pasaba a estados maníacos e hiperactivos. Un dato más sobre su salud mental es que probablemente padecía epilepsia. En sus obras, Berenice y El pozo y el péndulo descubre a la perfección cuadros epilépticos. La cara de Edgar Allan Poe era evidentemente asimétrica, lo cual se puede explicar como consecuencia de un sufrimiento fetal durante el parto. Recordemos que en aquella época era muy común que los partos se tornaran complicados. Es altamente probable que un niño que ha tenido sufrimiento fetal presente lesiones cerebrales. Edgar Allan Poe escribió una reflexión
que hoy en día nos hace cuestionarnos sobre la naturaleza de la llamada salud mental. Y dice así: los hombres me han llamado loco, pero aún no está determinada la cuestión de si la locura es o no la más excelsa inteligencia. Si mucho de lo que es gloria, si todo aquello que es profundo, no brota de la enfermedad del pensamiento, de modos de pensar exaltados respecto del intelecto general. Tal vez jamás sepamos la verdad, pero lo que sí sabemos es que este genio no solo creó un nuevo género literario, sino que marcó a la humanidad con sus exquisitas obras góticas y aportó extraordinarias piezas al género de terror. Desafortunadamente, y como en muchos casos, su obra no tuvo el reconocimiento que merecía, sino hasta después de su muerte. El legado de Edgar Allan Poe se quedó y se quedará grabado para siempre en sus letras. Quiero cerrar este episodio con una de sus frases célebres: me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. Gracias por escuchar este episodio de Genios Atormentados. Espera el siguiente dentro de 2 semanas y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.